Y quisiera entonces compartir que en esto de sentirnos sin rumbo nacional, de sentirnos un tanto desorientados y muy fraccionados, no tenemos el monopolio. El mundo, amigas y amigos, vive momentos muy confundidos, pero a esos momentos de confusión global, estoy convencido que Costa Rica también le puede sacar muchísimo provecho. Hasta el 2007, hace apenas 5 años, tuvimos en el mundo más de una década de franco crecimiento económico. Creció Estados Unidos, creció Europa, que era lo de esperar, África creció más del 5% en promedio, América Latina entre el 6 y el 7% en promedio, Asia alrededor del 10% en promedio. Y ese crecimiento de una década permitió sacar a millones y millones de personas de la pobreza, en América Latina, en África, también en Asia, y en el Asia particularmente permitió pasar a 500 millones de habitantes a que conformaran parte de una nueva clase media global, 300 millones de personas en la China y 200 millones de personas en la India. Uno podría decir que eso, ¿qué implicaciones tiene para Costa Rica? Tiene muchas. Por ejemplo, esa nueva clase media de 500 millones de personas en la India y en la China están cambiando la manera en que se alimentan y pasando de granos a proteínas. Y al convertir los granos en proteínas, el factor de conversión es entre 8:1 y 12:1, con lo cual los granos en el mundo se han puesto mucho más caros. Y Costa Rica, que durante 70 años vino aprovechando precios de granos en los mercados internacionales bajos, hacia el futuro tiene que replantearse cómo es que vamos a balancear eso con una producción agropecuaria nacional que debe ser eficiente y además productiva, pero que ya es parte de una estrategia de un país que ve que las cosas han cambiado después de 70 años de precios bajos en los insumos y en los granos, y que necesita velar por su seguridad alimentaria como parte de una estrategia nacional y no como parte de una política de subsistencia. Pues bien, del 2008 para acá el mundo se ha abocado a ver cómo salimos de la crisis y todavía no tenemos muy claras respuestas porque el mundo no se pone de acuerdo en cómo lo queremos hacer. Ciertamente en todas partes revivimos a Keynes porque pensamos que invirtiendo mucho más podíamos otra vez oxigenar el consumo y por tanto la economía, y ciertamente eso nos está dejando con déficits fiscales históricamente altos, Aquí en Costa Rica conocemos un poquito de eso, andamos en el orden del 4%, mientras que Europa anda en el promedio de 10.7%. No lo digo para excusar lo que nosotros debemos hacer, sino más bien lo digo para que lo pongamos en la dimensión y en la perspectiva correcta. A mí lo que más me preocupa de esa confusión que tiene el mundo es el desempleo que está originando, sobre todo en las nuevas generaciones. Lo que más me preocupa es que vayamos a una década de muy poco crecimiento económico y que nos deje una generación perdida, una generación que con un gran sacrificio personal y de sus padres ha estudiado, se ha preparado, se ha ilusionado para salir a un mercado laboral en donde no encuentran ninguna respuesta. Eso, amigas y amigos, no se vale en un mundo que por un lado tiene los recursos económicos que tiene y por el otro lado el avance tecnológico para poder salir de estas coyunturas. Pues bien, me parece, amigas y amigos, que en el mundo nos hace falta escarbar un poquito más abajo de la superficie
para encontrar las raíces de algunos de estos problemas y poder entonces abocarnos a soluciones que sean mucho más serias y mucho más efectivas. Hay un problema a nivel global que lo representa, por un lado, el franco crecimiento de la población global contra los límites planetarios que tenemos. El crecimiento de una demanda que antes tal vez no la habíamos percatado como tal, pero que al ser ya 7.000 millones y avanzar hacia los 9.000 millones de personas, en donde los modelos de consumo que queremos copiar son los máximos modelos de consumo, ponen mucha presión sobre lo que son los sistemas planetarios. Hace 3 años, China pasó a ser el primer país en cuanto al mercado de vehículos. Y en ese momento China llegó a tener 140 vehículos por 1.000 habitantes. Si el modelo hacia el futuro es el de Estados Unidos, en donde tienen 920 vehículos por 1.000 habitantes, y vienen 1.300 millones de chinitos, y detrás 1.300 millones en la India, como decía Gandhi en 1947, a la independencia de la India, necesitamos otros 4 o 5 planetas que nos den los materiales para ese tipo de consumo. Pero esta mañana me trajo aquí José Daniel Lara. ¿A dónde está? Por ahí atrás está José Daniel. Ahora voy a hablar de José Daniel, porque José Daniel, que tiene, póngase de pie por favor, José Daniel. José Daniel tiene 48 años dividido por 2. 24 años, gracias José Daniel. Y francamente me encantaría ver una conversación entre José Daniel Lara y las personas que dicen saber más de energía en este país, para ver quién es el que sabe más de energía. José Daniel Lara me trajo esta mañana en un vehículo eléctrico, 0 emisiones, que es una nueva manera de reinventar las cosas y de vivir nuestras vidas. Ese vehículo eléctrico, tomando en cuenta el costo de la electricidad para recargarlo, tiene un ratio en donde es 14 veces más económico que el precio de los combustibles hoy en día. 14 veces más económico. Y con eso, amigas y amigos, se financia ese vehículo sin ningún problema. Pues bien, el mundo tiene esos retos, tiene el reto energético, porque somos un país que seguimos consumiendo muchísima energía. Hoy en día la oferta y la demanda del petróleo, por ejemplo, está empatada como en 88, 89 millones de barriles por día. Con solamente que crezcan un poquito las economías de la India y de China, que hoy en día están creciendo mucho menos que lo que históricamente han crecido en los últimos 15 años, los precios de esos combustibles se disparan y eso tiene un impacto directo sobre nosotros aquí en Costa Rica. Franklin Chan me envió ayer un correo con motivo de esta presentación de esta mañana y me añadía al correo que me envió las conclusiones de lo que han venido trabajando él y un grupo de costarricenses bajo un modelo que se llama Estrategia Siglo XXI. Y en ese enfoque coincidíamos en cuanto a estos temas de los límites planetarios y del reto que representa proveernos la energía hacia el futuro. Pero además, la base energética que tenemos en el mundo de hoy nos está contaminando el ambiente y tenemos ya 400 partes por millón de carbono en la atmósfera y vamos en una trayectoria en donde al final del siglo estaremos en 650 partes de carbono en la atmósfera, de 650 partes por millón, con lo cual los cambios de temperatura en el planeta podrían ser más o menos 5 grados centígrados. Y eso está a la vuelta de la esquina apenas a 90 años. El meteorológico costarricense sacó un informe hace un par de meses
en donde mencionaba qué es lo que significa el cambio climático para Costa Rica, digamos, al 2080. Y al 2080 pasamos a ser un país en donde vamos a tener 2 estaciones de verano y 2 estaciones de invierno por año. Y en donde además, en aquellas partes del territorio nacional que hoy llueve, va a llover mucho más. Y aquellas partes que son más secanas, va a ser todavía mucho más seco. Y por eso, amigas y amigos, también hay que alzar la mirada un poquito sobre el horizonte y ver cómo nos organizamos en este país para hacer las cosas que queremos hacer y las cosas para las cuales tenemos soluciones. Pues bien, producto de la enseñanza que obtuve durante tantas reuniones en estos meses, aquí en nuestro querido país, y de estas reflexiones sobre los momentos que vive el mundo, es que llegué a la conclusión de que me parecía importante que nos abocáramos con responsabilidad, porque vivir en democracia también conlleva responsabilidades, de que nos abocáramos con un sentido de responsabilidad a aportar nuestro granito de arena, cada quien en lo que puede, en lo que conoce, en su comunidad, en su trabajo, y que aprovecháramos ese conocimiento colectivo para arrancar con un proceso que nos diera un proyecto país, la vía costarricense. Esto entonces, amigas y amigos, no es que venimos aquí con un documento en donde ya está escrito lo que se debe o lo que se puede hacer. Esto es más bien una invitación para que entre todas y todos construyamos nuevas páginas en la historia patria. Porque nadie tiene todas las soluciones, ni puede enfrentar todos los retos. Pero convencido por lo que he escuchado en las reuniones a lo ancho y largo del país, entre todas y todos, sí podemos hacer muchas cosas y avanzar de una manera muy linda en resolver muchos retos que hoy en día se nos están acumulando. Este proyecto país, esta invitación para que todas y todos asumamos nuestra responsabilidad patria, es una cosa que por definición tiene que ser mucho más amplio que un partido político. Mucho más amplio que todos los partidos políticos. Y mucho más incluyente que los sectores tradicionales de la sociedad costarricense. Este proceso es para que volvamos a interiorizar una sana costumbre costarricense que nace en nuestra vocación por la paz, que es el concepto de no pelearnos sobre las cosas pequeñas y que nos dividen muchas veces sin mayor fundamento, sino ver a ver cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Y cómo caminamos con esto? Pues bien, esto tampoco es un diagnóstico. No estamos aquí para hacer un diagnóstico nacional, porque de diagnósticos tenemos ya muchos. Más bien esto tiene un punto de partida muy claro, que es el informe titulado Estado de la Nación. Algo que se viene haciendo con el mayor grado de profesionalismo a lo largo de los últimos 17 años, por un grupo de investigadores que conocen su materia, bajo el liderazgo
de Miguel Gutiérrez Sachs, a quienes yo pienso que las y los costarricenses le debemos muchísimo por ese gran esfuerzo sostenido de tantos años, a veces criticado por los gobiernos, porque no es de gobierno, a veces criticado por los partidos políticos, porque no tiene bandera política, y francamente poco utilizado como la herramienta potente que es, como la radiografía del país que es, para poder avanzar. Me reuní con Miguel Gutiérrez Sachs durante muchísimas horas y pienso seguirlo haciendo, y con su equipo de gente que trabaja en eso. Y aquí hay un claro ejemplo otra vez de lo que nos parece que es importante, que es escarbar un poquito más allá del barniz y de la superficie para darnos cuenta de las cosas, los retos que tenemos y cómo los solucionamos. Y pongo de ejemplo entonces lo que el último informe del Estado de la Nación nos dice sobre la salud, porque tengo una gran preocupación por la salud y también por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y estoy seguro que no es una preocupación solo mía, sino que es compartida por todas y todos los que estamos acá y por todas y todos nuestros compatriotas. Pues bien, hubo una comisión de notables que se montó para que nos dieran soluciones a los problemas de la Caja. Sacaron un informe con más de 80 recomendaciones, que es un buen informe. Es un buen informe. Habrá que buscar, por supuesto, cómo nos ponemos de acuerdo para implementar 80 soluciones. Eso es otra cosa, pero construir esos consensos es una responsabilidad de un proyecto país. Pero si uno soluciona esas 80 cosas, y este es el punto donde quiero ir, si uno soluciona esas 80 cosas, tampoco resolvemos los problemas de la Caja. Porque estructuralmente hay 3 factores fundamentales que aparecen claramente delineados en el informe de la Nación y que si no nos abocamos a ellos, no sacamos la tarea. Entonces, no agarremos los rabanitos por las hojas pensando que si implementamos 80 soluciones, que muchas son características gerenciales que deben hacerse, pero que por sí solas no son suficientes, no vayamos a pensar que con solo eso lo sacamos adelante. La Caja tiene 3 problemas importantes. La doctora Vázquez, que está aquí, miembro de nuestro consejo consultivo, y el doctor, que también está por acá, lo saben, pero también estoy viendo aquí a Álvaro Salas y Guido Miranda, que es también parte de este esfuerzo, saben perfectamente de esos problemas subyacentes. En primer lugar, la Caja sufre lo que es una transformación en los patrones laborales de Costa Rica, porque hoy en día hay menos, proporcionalmente, va bajando la cantidad de asegurados directos en planillas y va aumentando la cantidad de asegurados directamente, y eso tiene una clara implicación financiera en la recaudación de la Caja. Segundo, la Caja de alguna manera es también víctima de su propio éxito, porque solucionamos prácticamente todo lo que eran las enfermedades infectocontagiosas. Eso es un gran éxito. Hay muchos países que no lo han podido hacer, pero entonces tuvimos que entrarle a enfermedades mucho más difíciles y mucho más costosas, porque ahora lo principal en el país es lo relacionado con el corazón, con enfermedades complicadas como la diabetes y con otras enfermedades cuyos tratamientos son mucho más costosos. Y adicionalmente, producto de nuestro éxito, somos mucho más longevos. Nos vamos a quedar aquí en el planeta dando guerra por más años. Y en nuestro país
Y en esos años mayorcitos es cuando más vamos a necesitar de atenciones especializadas en estas enfermedades que son mucho más costosas. Pongo este ejemplo, amigas y amigos, porque hay que ver lo que está en la superficie, pero cuando estamos hablando del país, y un proyecto país tiene esa responsabilidad, hay que escarbar un poquito, serio, para meterse más al fondo y para ver las cosas que tenemos que buscarle solución. Pues bien, esta es una tarea monumental. Esta es una tarea que requiere de todas y de todos. Un proceso amplio, participativo. Y me parecía que para liderar ese proceso, necesitábamos de una junta directiva que representara a muchos sectores nacionales, en donde cada una de esas personas hubiera demostrado un liderazgo en su vida profesional, en el ambiente en donde trabaja, en cómo lleva adelante las cosas, y en donde ojalá también, para que se nos vaya quitando la mala idea de que los consensos son necesarios, esas personas vinieran de haber militado en diferentes corrientes políticas nacionales y que sigan militando en esas diferentes corrientes. Esto, entre las cosas que no es política electoral. No estamos en eso. No están los tiempos para eso. Los tiempos están, amigas y amigos, para que escribamos esas nuevas páginas de la vida nacional. Los tiempos están para que hagamos historia y para que a un mundo confundido, que ya analizamos, pero que siempre ha tenido Costa Rica como un lindo ejemplo de las cosas que se pueden hacer, le pongamos ahora otro lindo ejemplo de una sociedad que concerta, que consensua, que se pone de acuerdo y que sí sabe cómo sacar las cosas adelante y sacarle provecho a la coyuntura global.